Muy buenos días, David. Al contrario, yo soy el agradecido de que me permitas estar aquí. Oye, pues interesante que después de la pandemia bueno, por un lado, esta crisis profunda que se ha vivido en la industria, en la manufactura, pues creo que también nos ha dejado mucho aprendizaje y sobre todo en temas tecnológicos, creo que se han dado pasos eh, mucho más acelerados de lo que se tenía previsto, ¿no? En temas sobre todo tal vez de digitalización, automatización de procesos. Platícame desde tu experiencia como un proveedor experto en estas tecnologías, ¿cómo has vivido este proceso de crisis causado por la pandemia y que a la vez, como lo mencionaba, creo que ha sido un proceso de aprendizaje? Sí, así es. Pues de alguna forma siempre habíamos estado ya hablando desde hace algunos años de la automatización en el plano de la industria 4.0. ¿Qué quiere decir esto? Tener todo conectado con todo. Yo puedo ser el gerente de ventas y puedo ver si la máquina X está produciendo o no está produciendo, cuánto está produciendo, si se detuvo, por qué se detuvo, cuándo se volvió a arrancar. Como que platicábamos mucho de eso, todos decíamos que sonaba muy interesante, que había que hacerlo, pero pues como que se daban pasitos muy pequeños al respecto. Vino esto de la pandemia y pues resultó una necesidad. ¿Por qué? Porque pues ya viajar ya no se podía. Entonces muchos asuntos de automatización, de cambios de software, de actualizaciones de máquinas, no se podían hacer. Y entonces pues se dio la necesidad y se ha dado la necesidad de poder hacer esas actividades de forma remota. Y creo que la pandemia nos ha dado muy buenas lecciones. Se puede ahorrar mucho tiempo, se puede ahorrar dinero, independientemente de que haya o no haya virus. La actividad remota, el poder monitorear desde cualquier parte del mundo una máquina, trae ventajas. No todas las máquinas las vamos a poder arreglar remotamente, eso tampoco es cierto, porque si hay que cambiar una pieza, pues no hay de otra, hay que cambiarla. Pero la costumbre anteriormente era decir, oiga, ¿qué cree? La máquina ya no me funciona como antes. ¿Por qué no se da una vuelta y le echo un ojo? Entonces, pues ahí va el ingeniero, ahí va el técnico y fíjese qué cree que tal cosa está ya muy gastada. Regreso la semana próxima con la pieza que usted necesita. Entonces, pues se fue ese tiempo, se fueron 2 visitas y ahora pues resulta que ya no se podía hacer eso. Tal vez la pieza había que cambiarla de todas formas, es cierto, pero por lo menos remotamente nos podríamos haber conectado a la máquina, podríamos haber visto cómo estaba funcionando, qué estaba fallando y decir, ah, el problema es por aquí, vas a tener que ir a hacer la reparación, pero ya te vas a llevar la pieza. Ya con eso nos ahorramos un viaje. Y con virus o sin virus, pues ahorrarnos un viaje es dinero, es tiempo. Un técnico que a lo mejor atendía a 5 clientes, si ya tenemos esa infraestructura para el monitoreo remoto, probablemente pueda atender a 15, 20 clientes, porque sí va a haber muchos problemas que solo son de que el operador se le olvidó apretar un botón. Mira, no, ya acabo de ver que nada más es que lo pusiste en forma manual y tenía que ser en forma automática este proceso. Entonces, hay lecciones importantes. Ahora, algo que sí no debemos de perder de vista de la conectividad, y es una cosa que luego en México nos detiene, es que le voy a tener que invertir a la máquina. La máquina me cuesta 10 pesos y si le pongo esto adicional para monitorearla remotamente, pues ya no va a costar 10 pesos, me va a costar 11. Y sí es cierto, va a costar un poquito más, pero la flexibilidad que vamos a tener es enorme y se justifica por mucho ese cambio. Y algo muy importante es cómo justificar este retorno de la inversión, ¿no? O sea, porque efectivamente sí hay un proceso de inversión que no debe verse como gasto,
pero también pues debe justificarse en un proyecto en ya sea la ganancia en productividad o eficiencias, un tiempo ciclo reducido, es decir, hay indicadores que deben tomarse en cuenta. ¿Ustedes cómo ayudan a las empresas a hacer ese análisis para poder justificar invertir en nuevas tecnologías? Pues realmente es bastante directo. Y claro, es mucho más fácil mientras más caro es el equipo, porque es muy fácil justificarlo, ¿no? Pero realmente ya han bajado tanto los costos de lo que debemos agregar a las máquinas para poder tener esa conectividad, que yo podría decir que un viaje de un técnico que costara, no sé, 8,000, 10,000 pesos entre avión, hotel, alguna comida, ya justificó el gasto, por un lado. Por otro, pues no están los técnicos muchas veces como bomberos sentados esperando a que un cliente tenga un problema y salgan corriendo a la carretera o salgan corriendo al aeropuerto. Entonces, pues muchas veces, pues sí, ya sé que necesitas que vaya, déjame ver, organizo el viaje, nos vemos el miércoles, paso por ahí el miércoles. Pues sí, pero ya 2 días que esa máquina no produjo, que esa gente que estaba ahí, pues se le sigue pagando, pero no generó ningún efecto positivo en las finanzas de la empresa. Entonces, creo que cada vez es más barato. Ese es un obstáculo, el costo, pero también otro obstáculo que había es que se pensaba, y mucha gente todavía lo piensa, que hay que ser un experto en redes para implementar ese tipo de monitoreos remotos. Ya se han desarrollado muchos equipos con eso en mente, que sea muy fácil la conectividad. Yo llego con mi máquina, enchufo el aparato, le pongo internet y me quité del problema. Hoy muchos equipos son totalmente plug and play y de muy Exacto, fácil configuración, ¿no? exactamente. Esa es la idea, porque es cierto, en la industria no necesariamente existen expertos en redes. No es algo que sea común. El experto en redes está en el área de informática. Exacto. Y el que es experto en redes, en informática, no sabe nada de máquinas. Entonces se entra ahí en un conflicto cuando se trataba de hacer eso, que eran discusiones y discusiones, reuniones y reuniones, y difícilmente se llegaba a buen puerto. En cambio, ahora es algo muy simple que las personas que estamos acostumbrados a tratar con máquinas, con controladores programables, con sensores, con controles de temperatura, ya nos es muy fácil utilizar estos equipos. Sencillamente, como bien dices, plug and play, lo conectas y se acabó. Antes era que una dirección IP privada y que empezaban términos ahí informáticos que con los que se mareaba todo el mundo y ya nadie quería hacer nada. Entonces, ese es un factor que nos ha ayudado mucho. El otro que también hay que tener muy en cuenta y que algunas soluciones no le dan la importancia de vida es la seguridad. ¿La seguridad en qué sentido? La seguridad informática. No podemos permitir que un hacker se meta a las máquinas. Claro, y ahora con el tema de Industria 4.0, esta, digamos, eh, con cada vez más esta divulgación mayor en términos de tecnologías digitales para procesos, pues están incorporando más y más, sistemas de comunicación, que como tú ya lo mencionaste, pues están a expensas de los hackers, ¿no? Para esto se requieren equipos de blindaje para las redes. ¿Qué son estos blindajes o qué son estas tecnologías de blindaje concretamente en los dispositivos de comunicación? Para decirlo así en una forma muy simple, es encriptar la información. El origen del Internet fue el intercambio de información entre universidades. La gente que hizo eso, vamos a decir que era gente buena, noble, no pensó en que alguien iba a hacer mal uso de esa red. Entonces hemos ido como tratando de construir sobre algo que era muy abierto, cómo hacerlo seguro. Pero bueno, al final del día acaba en algo que es encriptado. Yo te mando una carta y no dice, hola David, ¿cómo estás? Dice,
chicharrón, bizcocho. Hay una encriptación y tú sacas que eso es hola, ¿cómo estás? Entonces, eso se ha llevado a niveles de mucha sofisticación. Ahora, no debe de ser un problema nuestro, debe de ser un problema del que desarrolla el equipo de monitorización. Debe de venir esa encriptación ya incluida en el equipo. Yo no me tengo que preocupar de eso. Del equipo que nosotros promovemos, que ofrecemos, si me permite decirlo, TOSIBOX, tú tienes una llave física. Tú instalas esa llave en la computadora que vas a utilizar y te permite tener acceso a los equipos que previamente se haya dado de alta en la llave. Entonces yo necesito tener la llave física y necesito tener un password. Esa es una doble seguridad. Yo teniendo eso, ya me aparecen todas las máquinas a las que tengo acceso y puedo manipularlas. Se me pierde la llave, el administrador puede dar de baja esa llave y ya no entra en ninguna máquina. Quiero, por ejemplo, hoy que tú eres el experto en controles de temperatura, que entres a los controles de temperatura de mi máquina, pero no te quiero dar acceso a otro lado. Entonces yo te puedo mandar una llave virtual a tu correo, donde te voy a dar acceso solo a esos dispositivos de los que tú eres experto y en los que yo quiero que tú hagas un servicio. Te metes, haces lo que tienes que hacer y después de eso yo te doy de baja desde aquí. Entonces, todo eso tiene que estar incorporado en el equipo. Hay muchas soluciones que dicen, mira, sí, vale 3 pesos y te puedes conectar. Sí, pero estás abierto, estás expuesto, ¿no? Y estos equipos son cada vez más fáciles de instalar y más fáciles de adquirir, ¿no? No estamos hablando ya de rocket science, ¿no? No estamos hablando de cosas Exactamente. muy complejas. ¿Tú crees que a partir de la pandemia y como tú dices, esta nueva forma de ver los procesos digitales y el trabajo a través de redes de comunicación, ¿tú crees que de verdad hubo un cambio en el usuario, en los industriales con respecto a las tecnologías? Yo quiero creer que sí. Todavía no acabamos de digerir bien lo que nos ha pasado. Hemos pasado de la crisis del virus, que todavía no terminamos, a la crisis de la escasez de materia prima también. Entonces, todavía la gente no se acaba de levantar del golpe que nos dieron en el cuadrilátero y ya nos están dando otro, ¿no? Que Pero ese es otro tema. sí, pero yo quiero creer que sí se ha percatado la mayoría de la industria de la necesidad de esto. Y lo más importante para convencer a la gente es que tenga el equipo. Esto es de estas cosas que te enamoras cuando tú lo tienes instalado y tengo este problema, a ver, háblales y diles que se conecten y que me lo vean y que me sugieran qué hacer o que ellos mismos lo hagan. Y ya después de eso tú dices, yo ya no puedo vivir sin esto. Claro, y además son modulares, ¿no? Tengo Sí, entendido que no importa el tamaño de la empresa o qué tanto exacto. vayas creciendo, o puedes empezar con una solución pequeña e ir escalando, ¿no? En general, así son este tipo de soluciones, ¿no, Luis? Es correcto, sí, siempre hay que pensar en una idea como de Lego. Yo tengo un pedacito y si con eso estoy feliz, qué bueno. Y si quiero construir una casota, pues nada más junto más de esos Legos y ya tengo mi casota. No tengo que tirar a la basura nada. Lo que tengo me sirve para crecer y para hacerlo más grande. Pues sin duda esto es algo en el que ya arrancamos, ya estamos inmersos y seguirá desarrollándose. Para ustedes como proveedores de una gran variedad de equipos de automatización y control, sobre todo con mucha tecnología digital, seguramente pues vienen épocas pues de mucha demanda y de muchos servicios a sus clientes, ¿no? Así es, así es. Sí, esa es la idea, porque si tenemos también el equipo que nos permite esa conectividad, pero no tenemos los dispositivos en la máquina que se puedan conectar al router, al servidorcito que tenemos ahí, pues no va a servir. Entonces, esa es la tendencia también por varios lados. Debemos de tener el equipo que nos permita la conectividad, pero también la máquina debe de incluir sensores, actuadores que nos permitan el monitoreo.
Y eso Correcto. eso sí es ya una tendencia que ya lleva algún tiempo en la industria. Luis, pues interesante, la verdad es que no nos resta más que estar atentos y estar muy pendientes de estas tecnologías que, pues bueno, son sin duda un factor competitivo y lo van a hacer cada vez más. ¿Algún mensaje adicional que quisieras dejar? Pues nada más quisiera decir que la pandemia, es cierto, nos ha traído muchos problemas, nos ha traído mucho dolor a muchas personas en México y en el mundo, pero pues tenemos que seguir adelante y siempre hay que pensar una cosa, cuando se cierran unas puertas, alguna que otra se abre. Hay que estar muy pendientes de qué puertas se abren y tratar de entrar por ahí y pues recuperarse. Claro, Crisis siempre hay, siempre habrá, pero pues tenemos que seguir adelante. aprovechar todas las oportunidades. Luis, muchísimas gracias. La verdad, apreciamos mucho que nos ayudes a entender mejor esto que está pasando en la industria en términos de tecnología y en términos de tendencia. Y pues bueno, como bien dices, aprovechar las oportunidades, ¿no? Al Muchísimas contrario, gracias, Luis. al contrario, Luis, gracias, David. bueno, pues Luis Arellano, él es director general de Desarrollos Digitales, una empresa proveedora de todo equipo de comunicación y automatización para las plantas industriales. Seguimos con más en Reportero Industrial Mexicano.